Ya. Vale, pues buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada, que es la interpretación del Nuevo Testamento. Si se acordáis, la semana pasada empezamos con los 4 evangelios. Lo que vimos fue cómo, cómo los evangelistas, cómo los autores de esos evangelios cuentan la misma historia, pero narrada de diferente forma, ¿no? Y pudimos ver un cuadro resumen en la que se ve precisamente eso, cómo tanto Mateo como Marcos, Lucas, Juan presentan a Jesús de una forma, cómo cada libro es dirigido a cierto tipo de personas y cuál era el propósito que tenía cada evangelista al escribir este evangelio, aun y cuando los 4 vivieron y vieron lo que escribieron en cada uno de sus libros. Entonces, quedó pendiente el libro de los Hechos. Hoy voy a hacer una pequeña... vamos a hablar un poco de este libro, tampoco quiero profundizar mucho porque, bueno, vamos a tener como iglesia el privilegio de estudiarlo en los devocionales, pero el libro de los Hechos, como aspectos generales, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero fue escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo. Y esta es una continuación del relato del Evangelio que escribió el propio Lucas. Entonces es como si el libro de Lucas y el libro de los Hechos estuvieran ligados. Y retoma la historia inmediatamente después de los eventos que siguieron la crucifixión y la resurrección de Cristo. Abarca aproximadamente un periodo de 3 años. Incluye un relato de la organización y los comienzos de la historia de la Iglesia cristiana. Muestra un poco el progreso del cristianismo y constituye un enlace entre lo que es los 4 evangelios y las cartas o epístolas pastorales. Entonces, ese enlace que va del inicio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene el libro de los Hechos y después continúan las cartas o las epístolas pastorales. Se destaca en este libro la obra del Espíritu Santo, la descripción de la iglesia y el propósito central que tenía Lucas con este libro era mostrar que con la dirección del Espíritu Santo, Cristo continúa su obra a través de los creyentes y de la iglesia. ¿Cómo podemos dividir este libro? ¿Cómo podemos estructurarlo para que nosotros cuando lo leamos sea un poco más claro? Se puede dividir en 4 partes. Eh, el tema central del libro lo encontramos en Hechos capítulo 1:8, donde habla sobre la venida del Espíritu Santo y de cómo los discípulos iban a recibir el poder del Espíritu Santo para esparcirse en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la introducción de este libro habla un poco sobre el reino de Dios, que es el capítulo 1, cómo Jesús restaura el reino de Dios sobre el mundo, el llamado de Israel a seguirle y cómo él fue coronado como rey a través de su muerte y de su resurrección. Y de esta manera, el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino, con la promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Jesús. Como ya les dije, el tema central está en Hechos 1:8 y las otras 3 partes en las que podemos dividir el libro de los Hechos es el capítulo 2, del 2 al 7, perdón, que es la iglesia en Jerusalén, el capítulo del 8 al 12, que es de Judea y Samaria, y el capítulo del 13 al 28, que es a todas las naciones y hasta los confines de la tierra. Entonces, así es como estamos dividiendo el mandato que está en Hechos 1:8. ¿Vale? Y como ya les dije, es un libro que está unificado con el libro de Lucas, y más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva,
nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra de la misma forma en cómo existe en el cielo, a través de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Y que con la venida del Espíritu Santo es el que se encarga de empoderar y dar a la iglesia y a las personas para que se expandan por todo el mundo. Entonces, de forma general, es como está estructurado este libro. Lo podemos dividir en 4 partes, como ya les mencioné, y hay que tener muy en cuenta que al leer este libro hay que enlazarlo con el libro de Lucas. Entonces, el día de, la clase de hoy vamos a continuar con lo que son las epístolas o cartas pastorales y un poco del libro de Apocalipsis. Primero, epístolas. Las epístolas son un grupo que comprende todo el Nuevo Testamento, excepto los 4 evangelios, el libro de Hechos y el libro de Apocalipsis. De manera general no componen una colección homogénea, es decir, no podemos estudiar todas las epístolas o todas las cartas de una forma igual, porque no son iguales, cada una pues es una carta diferente, pero en forma general podemos estructurarlas o se pueden dividir en 6 partes. La carta suele tener el nombre del autor, lo que está entre paréntesis es un ejemplo del libro de Corintios. Entonces viene el nombre del autor, Pablo en este caso, viene el nombre del destinatario, que es a quién va dirigida esa carta, los saludos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, una pequeña oración que es un deseo o una acción de gracias, el cuerpo de la carta o de la epístola, que es donde está la enseñanza, donde viene la exhortación o el mensaje de la carta, y un saludo final y despedida, ¿vale? Entonces, de esa forma es como podemos dividir las cartas de forma general. Todas las epístolas podemos estudiarlas de forma hermenéutica de la siguiente manera. Pueden ser considerados documentos ocasionales. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, surgen de una ocasión concreta y apuntan a esa ocasión, que en general se refería a algún tipo de comportamiento que necesitaba en ese momento ser corregido, un error doctrinal que necesitaba ser enderezado o en su defecto algún malentendido que necesitaba ser aclarado. Todas las epístolas datan al siglo I, por lo tanto los problemas tratados en estas cartas se remontan a ese tiempo. Y también necesitamos considerar que las cartas no son tratados teológicos, es decir, el objetivo principal del autor no era enseñar teología en este libro, sino tratar una situación, como ya lo he mencionado, específica, y la teología estaba implícita en la carta refiriéndose específicamente a ese problema, y de esa forma traía luz, traía enseñanza o traía esclarecimiento sobre esa situación o conflicto que en ese caso amenazaba a la iglesia. ¿Cómo podemos estudiar las cartas? Primero, y como lo hemos venido mencionando a lo largo de todas estas clases, necesitamos conocer el contexto histórico de la carta, del libro que estamos leyendo. Esto es el autor quien lo escribió y a quién iba dirigido este libro. ¿Por qué necesitamos conocer esto? Primero, pues, para tener un panorama general de la carta, y después porque esos datos nos van a ayudar a entender el contenido de la epístola. Por ejemplo, el libro de Efesios o el libro de Filipenses, pues sabemos que fue escrito por Pablo, pero si nos quedamos en esa idea de que fue escrito por Pablo, a lo mejor cuando lo estamos leyendo
no entendemos de manera más profunda qué es lo que estaba tratando de decir en esas cartas, pero si investigamos, si nos vamos al contexto histórico, vamos a entender que esas cartas fueron escritas mientras él estaba en prisión. Si investigamos más, podemos ver el por qué estaba en prisión en ese momento, cuál era el contexto de la iglesia que había en ese momento, qué es lo que estaba pasando fuera de la prisión donde estaba Pablo. Y si entendemos todos esos elementos externos e internos, al momento de leer la carta, pues va a ser muchísimo más fácil, ¿no? El contenido va a ser mucho más claro para nosotros. Segundo punto, necesitamos desarrollar el hábito de leer toda la carta, ¿vale? No, así es como se lee una carta. Ya en la actualidad, vamos, ya no se utiliza que te escriban una carta, ¿no? Pero en mi tiempo, cuando era pequeña, pues se solía enviar cartas a los amigos, no sé, cuando era Navidad, cuando era su cumpleaños, a un familiar, a una persona que conocías de otro país, ¿no? Y tú te ponías a escribir toda la carta en un folio o en dos. Y si a ti te llegaba una carta, no la leías en partes, ¿verdad? Tú leías toda la carta y eso nos sirve para tener un panorama. Pues lo mismo pasa con estas cartas, son unas cartas. No podemos nosotros leer un capítulo y después leo 2 capítulos y después 3 y después la termino, ¿no? En general, las epístolas son libros cortos a los cuales le podemos dedicar el tiempo para leerla. No quiere decir que si ya la leemos una vez, pues ya no es necesario profundizar en el contenido de la carta, pero si leemos la carta o sea, en su totalidad, vamos a tener una vista panorámica y ya después nosotros prestamos atención a los detalles. ¿Qué pasa si la leemos por partes? Podemos caer en el riesgo de sacar muchos versículos fuera de contexto, porque pues no vamos a entender lo que habíamos leído ayer o antes de ayer, o etcétera, ¿no? Tercer punto, tratar de ver divisiones naturales de los temas. De esta forma, después podemos resumirlos. Identificar el contexto literario de la carta o de la epístola. Debemos aprender nosotras a pensar en párrafos y aplicar lo que hemos aprendido de los diferentes géneros literarios que existen para el momento de leer la Biblia. Necesitamos identificar lo que se dice con certeza y lo que es posible, pero no seguro que se diga. Y para mensajes más complicados o para temas que son un poquito más profundos, pues nosotros podemos consultar comentarios bíblicos. Bueno. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podemos tener nosotros al momento de leer una epístola, hablando hermenéuticamente hablando? Primero, solemos tener el problema de que hay 2 tipos de textos en las epístolas, los que hablan de cuestiones del siglo I, que ya comenté que es el tiempo en el que fueron escritas, que en su mayor parte no son equivalentes a los que nosotros tenemos en el siglo XXI, y los textos que hablan sobre problemas que también podrían ocurrir en el siglo XXI. Entonces, necesitamos identificar esas 2 partes. Necesitamos prestar atención a posibles diferencias culturales entre el siglo I y el siglo XXI, que a veces no son inmediatamente obvias. Y a veces nuestros problemas teológicos con las epístolas se derivan del hecho de que dirigimos nuestras preguntas a textos que de forma ocasional no responden a esas preguntas. Por ejemplo, a lo mejor estamos leyendo una parte y nosotros pedimos que esos textos quizá respondan a preguntas sobre el aborto, sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio, pero a menudo no lo harán porque esas preguntas no se plantearon en ese momento. Como ya hemos visto, como ya he comentado antes,
las cartas eran escritas para resolver un problema en específico que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Y esa carta, esa epístola, se escribió para resolver ese problema. Eso no significa que la Biblia no trate los temas que nosotros nos estamos planteando. Sin embargo, necesitamos para eso pues, un estudio más profundo para entender qué principios nos van a orientar a resolver estas cuestiones. Entonces, nuestro objetivo principal al estudiar las cartas o epístolas es exhortar a los cristianos, o exhortar a las personas a ser obedientes a las cosas que realmente escuchamos y entendemos de las cartas. Hay temas que son un poco más obvios. Las cartas hablan sobre amor, perdón, gracia, la fe en Jesús, y esto que nosotros entendemos a vista general, en panorama general, eso es lo que nosotros precisamos entender y compartir. Ya los temas más específicos, más profundos, pues se estudian con comentarios bíblicos, con diccionarios, etc. Ahora, el libro de Apocalipsis. Aquí aprovecho para dar un comercial para invitarlos a todos a la clase. El día de mañana a las 7:30 vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Yo lo que diga hoy no va a tener nada que ver con lo que vamos a aprender a partir de mañana. Así que no podéis perder esta clase porque es una oportunidad única. Nos la va a dar el pastor Roberto Lira, que es el cuñado de Alain. Entonces, es un libro muy rico en contenido, es un libro muy profundo, es un libro que quizá nos pueda resultar complicado, pero él es experto y él nos lo va a explicar muy sencillo. Así que están invitados a partir de mañana a 7:30. Cerrando este paréntesis, el libro de Apocalipsis. Es un libro que es claro y directo en algunas partes y en otras está lleno de simbolismos y de misterios. Es un libro que tiene 3 tipos de literatura: la apocalíptica, la profecía y la letra o carta o epístola. Apocalipsis como literatura apocalíptica, valga la redundancia. Primero, el libro de Apocalipsis significa revelación y describe un género literario que tiene estas 3 características. Primero, la raíz y el hilo conductor de esta literatura es el Antiguo Testamento, es la literatura profética del Antiguo Testamento, principalmente los libros de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías y un poco del libro de Isaías. El Apocalipsis es desde el principio una obra literaria con estructura y forma escrita. Es decir, mientras que a los profetas en el Antiguo Testamento se les ordenó decir lo que oyeron y vieron, ellos lo dijeron, a Juan se le ordenó escribir lo que vio. Él fue el único que literalmente vio y tuvo esta revelación y escribió esto en el libro de Apocalipsis. A menudo el contenido de esta literatura se presenta en forma de visiones y de sueños y su lenguaje es enigmático y simbólico. Puede mostrar figuras retóricas que son de fantasía y no del todo de realidad, pero estas combinaciones, más bien, las expresiones de fantasía tienen combinaciones que están mezcladas con elementos de la realidad, como cuernos, bestias, cabezas, términos que nosotros podemos entender. El Apocalipsis como profecía y como carta, esto va un poco de la mano, estos 2 géneros literarios se pueden unir, y aquí es preciso que entendamos y que recordemos el concepto del todavía no. Hay cosas que evidentemente todavía no pasan, pero si recordamos en
2 o 3 clases previas, también hay que recordar que menos del 1% de las profecías que están escritas en la Biblia aún no se cumplen. Entonces, únicamente lo de la mayoría de lo que está en Apocalipsis. Y hay que entender que Juan sabía que el fin ya había comenzado con la venida de Jesús, como también lo hablamos en los evangelios. Los últimos días están y estuvieron desde que Jesús fue al cielo. El libro combina literatura apocalíptica y profética, y en un contexto de persecución habla del fin de los tiempos, con el triunfo de Cristo y con la iglesia. Y para terminar, necesitamos de la exégesis. ¿Alguien que me pueda recordar qué es la exégesis? Eso lo vimos en la clase 2, me parece. Si alguien se acuerda del término exégesis, ¿qué significaba exégesis? Vimos 2 conceptos, que era exégesis y que era hermenéutica. La explicación de un hecho, de un acontecimiento, pero a nivel bíblico, algo así. Era, la hermenéutica era traer lo que viene en la Biblia a nuestro tiempo, a la actualidad. Y la exégesis era estudiar el significado original. Era la interpretación crítica, ¿no? Era del texto de manera científica o con investigación. De manera original, no tanto científica, o sea, era irnos al texto original, al idioma original en el que fue escrito, y qué es lo que significaba. Y para la exégesis comentamos que era necesario diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, etc. Entonces, ¿por qué es importante la exégesis en este libro? Pues porque es un libro complejo, porque es un libro profundo, etcétera, ¿no? Como ya mencionamos, pues el lenguaje es figurativo, apocalíptico, y es de varios tipos. Hay figuras retóricas en el que, por ejemplo, las 7 lámparas, las lámparas de oro son las 7 iglesias, o el gran dragón es Satanás. Eso a simple vista, a simple lectura no podemos entenderlo. Precisamos de estudiar el contexto original en el que fue escrito. Otro punto, que no debemos de forzar alegóricamente todos los detalles de este libro, y el enfoque no es ofrecer una narrativa detallada y cronológica del futuro, sino mostrar que, a pesar de las apariencias actuales, Dios ha controlado la historia y la iglesia. Y aunque parece que este libro nos resulte muchas veces que nos dé miedo, que es un libro que nos infunde algún temor, y aunque la iglesia experimente sufrimiento y muerte, pues a final de cuentas el triunfo va a ser para Cristo, y él es quien va a juzgar a sus enemigos y va a salvar el pueblo. Entonces, como ya les dije al principio, no quiero profundizar en este libro porque vamos a empezar a estudiarlo de forma más detallada, pero entender que es un libro complejo, que para el estudio de este libro sí necesitamos diccionarios, comentarios bíblicos, irnos a su contexto original, y que hay que leerlo. Definitivamente es un libro que hay que leerse, y que no se lee solo ese libro, ¿vale? Sino que tenemos que leer Apocalipsis, pero tenemos que irnos a los libros del Antiguo Testamento que tienen relación, como un texto habla del mismo texto, como hemos visto que la misma escritura se interpreta a sí misma, ¿vale? Entonces, hasta aquí es mi clase el día de hoy, y ya si tienen alguna duda o consulta,
pues a final de la clase podemos resolverla. El material, creo que Alair el día de hoy no lo envió, pero podemos enviarlo más tarde. Gracias, Talía. Voy a compartir. Bueno, de nuevo buenas tardes a todos y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Filipenses. En concreto vamos a seguir viendo cómo Pablo trata la unidad de la Iglesia a través de esta carta. Vamos a comenzar directamente leyendo el texto y como siempre voy a pedir vuestra colaboración, así que por favor que una persona lea 2 versículos, así hasta que terminemos. En el día de hoy vamos a leer desde el capítulo 1, 27 hasta el capítulo 2, versículo 4. Amén. Así que, gracias, Juana. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, ¿es otra persona? Sí, por favor. Ok. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir hoy desde el versículo 28. La semana pasada estuvimos ya viendo el 27, entonces digamos que en el contexto del 28 vimos que principalmente teníamos que comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, que teníamos que andar firmes y que teníamos que estar combatiendo unánimes en un mismo espíritu. Y Pablo continúa en su carta diciendo: en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, os pregunto, para ustedes, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí Pablo? ¿Qué es la enseñanza que sacamos de aquí? Que no nos dejemos intimidar por aquellos que nos hacen oposición, que nos en contra de nosotros. Eso es. Eso es. ¿Alguien más? Vale, pues principalmente eso. Para nosotros los cristianos, Pablo nos está dando un aviso. Vais a encontrar oposición, como hemos venido hablando de aquí hacia atrás. Entonces, cuando encontréis esa oposición, manteneros firme, no os dejéis intimidar. Y dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Es decir, esta oposición para nosotros los cristianos es indicio de salvación. Indicio es como las pruebas que hacen deducir que algo va a ocurrir, pero no sabemos si realmente va a ocurrir. Entonces, el que nos encontremos oposición en nuestra vida a nuestro mensaje que estamos dando del Evangelio de Cristo es un indicio de que estamos haciendo ese trabajo que nos ha mandado Dios que hagamos, de que ese mensaje que estamos haciendo está confrontando a la persona que tenemos delante, que normalmente puede ser del mundo, y por lo tanto va a chirriarle cuanto menos lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, fijaros que esa oposición que va a venir a nuestra vida también es un indicio
en nosotros de que vamos a ser salvos, de que estamos haciendo ese trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y para ese momento de oposición que vamos a experimentar, nosotros tenemos que hacer en este camino, recoger toda la fuerza que podamos, ¿no? Todas esas provisiones de parte de la palabra de Dios, de nuestra comunión con Dios en oración, para que cuando llegue podamos mantenernos bien firmes, como decíamos la semana pasada, con unas raíces bien profundas, para que venga lo que venga, no nos sintamos intimidados y no nos sintamos tampoco avergonzados. ¿Alguien puede leer Timoteo? Segunda de completo. Sí, completo, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias, Liliana. Entonces, ¿por qué no debemos sentirnos ni intimidados ni avergonzados? Porque Dios nos ha dado un poder de amor y dominio propio. Eso es, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos va a dar ese poder. Y también nos va a dar ese dominio propio que tenemos que tener cuando enfrentemos situaciones complicadas, que quizás nos van a atacar y quizás nuestra reacción natural sea defendernos, pero a lo mejor lo más prudente es en ese momento calmar toda la situación, ¿no? Y además va a hacerlo con ese amor que se necesita en esas situaciones tan complicadas, ¿no? Entonces, no tenemos que estar intimidados ni tenemos que sentirnos avergonzados de dar testimonio de Él, sino que apoyándonos en la dirección que Él nos da, en el poder que Él nos da, en la fortaleza que Él nos renueva cada día, tenemos que participar de esas aflicciones porque así también hemos visto que ha hecho nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, cómo Él se enfrentó a esas dificultades, o por ejemplo, que es un caso muy conocido, en la tentación en el desierto que sufrió por parte de Satanás. La defensa de Jesús fue la palabra. Entonces, aquí en la Biblia es donde tenemos un arma muy potente para atesorar toda esa palabra, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando vengan esos ataques, ya sean en persona o ya sean mentales, de algún tipo de situación, en nuestra mente se venga ese poder que viene del Espíritu Santo, esa palabra que tiene el poder de Dios para combatirlo, y sin duda se va a ir. Quedó pillado. Ahora, ¿alguien puede leer? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, fijaros, si llegáramos a avergonzarnos del Evangelio, nos estamos verdaderamente avergonzando de Dios, del poder de Dios. Fijaros que es algo bastante profundo. Y para, como digo, para que llegue ese momento y no caigamos, hay que fortalecerse para que no nos pase también como a Pedro le pasó, que dijo que no iba a negar a Jesús y le negó. Entonces, vamos a intentar fortalecernos para no negarlo, para no avergonzarnos y para no sentirnos intimidados, sino mantenernos firmes siempre en esa convicción y convencimiento que viene a través del Espíritu Santo y de nuestra relación con Él. Y aquí quería preguntar, ¿cómo enfrentáis la oposición que encontráis al Evangelio? Me gustaría que alguna persona compartiera cómo enfrenta, cómo hace cuando se encuentra esa oposición para poder aprender también. ¿Cómo haces tú o cómo hace la persona a la que le estás predicando? ¿Cómo haces tú cuando encuentras esa oposición al mensaje de salvación? Cuando estás compartiendo de Dios o cuando hay alguien directamente que viene a atacarte o no a ti, sino a Dios. Ya, precisamente hace un par de días, bueno,
creo que estamos en un país que realmente no está tan complicado el hecho de compartir, ¿no? Nos pueden decir no me interesa y ya está. Pero hay otros países en los que por tener simplemente una Biblia los matan. Entonces, necesitamos entender eso, ¿no? Al principio a mí me pasaba cuando recién empiezas con esto del cristianismo, pues tienes muchísima motivación y quieres a todo el mundo compartirle lo que tú acabas de recibir, ¿no? Pero claro, como eres nueva, al compartir y al rechazarte, como que sientes que lo estás haciendo mal, o al menos en mi caso, eso me pasaba, ¿no? Como que yo decía, uy, no me lo he estudiado bien, o a lo mejor no lo dije de la forma en la que tenía que decirlo, o tengo que llegar de cierta forma, o tengo que hablar de cierta forma, ¿no? Y a veces como que te apagaba en el sentido de, como si yo soy más de números, ¿no? Entonces, si yo iba y le predicaba a 10 personas y de esas 10, 9 me rechazaban, yo decía, uff, es que el 90%, o sea, algo estoy haciendo mal. O sea, yo me planteaba como objetivos, ¿no? Bueno, del 100%, pues a lo mejor si logro que 50% de las personas me digan que sí, pues ya estoy avanzando, ¿no? Pero no sé, a lo mejor lograba el 10% o no lograba nada. Entonces como que te bloqueas al principio, no sé, te frustras en el sentido de que quizá tú no lo estás haciendo bien, ¿no? Pero cuando entiendes que no lo haces tú, sino lo hace el espíritu, pues ya tú no paras, o sea, tú sigues hablando y el mismo Espíritu Santo es el que te da estrategias nuevas. No solo el hecho de ir y predicar directamente lo que es el Evangelio, ¿no? Muchas veces con tu testimonio o con un acto de amor o ayudar a una persona cuando nadie te lo pidió y tú crees que no te están viendo, la gente ve algo diferente en ti. Y ahí es cuando tú aprovechas y explicas lo que hay diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso al principio era complicado en el sentido de que que yo pensaba que lo estaba haciendo yo en mis fuerzas, pero ya conforme vas creciendo y vas entendiendo más lo que es el Evangelio, pues bueno, ya es un poco más fácil. No quiere decir que no siga siendo complicado, pero afortunadamente, al menos creo que todos los que estamos aquí, pues somos o vivimos en un país en el que realmente no es tanto el peligro que corremos o el rechazo que tenemos al predicar el Evangelio. Gracias, Talía. Eso sí es cierto, pero gracias por compartir eso, ¿no? De no desanimarnos, de no dejarnos desmotivar y de acordarnos que no somos nosotros, que es Dios y que es en las fuerzas de Dios y que Él dará la persona, la estrategia o el momento a su debido tiempo. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quería decir algo con ese cómo enfrentar la oposición, ¿no? Que encuentras al Evangelio. Sí. Yo aprendí que tengo que trabajar mis emociones y mi entendimiento para que yo esté segura de que esta oposición no es a mí, es a Jesús. Porque yo sé, ¿no? Cómo soy. Y yo sentía que rechazaba a mí y no. Aunque yo sea rechazada, pero yo sentí necesidad de entender que el rechazo es a Jesús. Que ahí es la elección de la persona, que si estoy usando la palabra, que es el poder de Dios para la salvación de todo que cree, entonces si yo uso la palabra y no mis argumentos, uso la palabra y mi testimonio de mi vida, yo necesito entender que el rechazo es a Jesús y no necesariamente a mí, para que yo siga con autoridad dando testimonio. Eso es como Pablo también cuando fue a Corintio hizo, no pretendo saber nada entre ustedes más que a Cristo, nada de argumentos de hombre ni nada de ningún tipo, sino solo Cristo. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quiero compartir
porque estoy muy contento porque mi amigo por primera vez ha pisado la iglesia y quiero compartir mi trayectoria porque él era un opositor por completo, puro y duro, y me porfiaba. Porque no creía en Dios, él creía en la naturaleza y mira, la paciencia es un grado, eso sí, la paciencia y mostrar el carácter de nosotros los cristianos. Lo que más le llamó la atención es porque él me lo dijo, antes de venir a la iglesia me lo dijo. Cuando hablábamos de Dios, ¿no? Que él me dice, bueno, ¿y tu Dios? ¿Tú por qué crees en tu Dios y te quitas de fiesta y te quitas de esto? Si la vida nada más que se vive una vez. Y yo digo, mira, yo creo en Dios porque Dios ha cambiado mi vida, me ha traído gozo, felicidad y me lleva por una vida que no es esta vida la que yo quiero, esto es una escuela y yo cuando me muera me voy con el Señor a la vida eterna. Y yo le dije, mira, Antonio, te voy a poner una situación. Si tú crees que yo estoy perdiendo el tiempo porque creo en mi Dios me hace y la Biblia te hace vivir una vida correctamente, sana, agradable, ya hasta para el ser humano y ser mejor ser humano, persona, mientras estamos en esta tierra. Ahora bien, tú te sales, disfrutas, hace todo lo que quieres, ¿vale? Si yo me muero y como tú dices que no hay Dios y no hay Dios, yo no pierdo nada, me muero, no pierdo nada y vivo una vida agradable. Pero tú, si te mueres, ¿te imaginas que te vas para el infierno, está el Señor? Y tú no has creído en Él, te vas al infierno. Pero yo gano, yo me voy con Dios. Por lo cual, ahí le dejé yo eso en el aire, ¿no? Y eso es lo que a él le ha hecho todo este tiempo de arruinar la cabeza, es verdad. Y si este es lo que me dice, me muero y me voy al infierno. Este se va con Dios y yo no, y me lo estaba diciendo. Pues eso es una estrategia bastante buena. Y Claro. sobre todo tu testimonio también. Un testimonio hacer 50%. Poner el ejemplo, poner un ejemplo claro, ¿no? Para que la persona también pueda pensar, pueda meditar en eso y que les choque, para que sea eso, claro, que verdaderamente lo pueda entender. Exactamente. Muchas gracias. Vamos a seguir. Bien, ¿alguien puede leer? Y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Vale, volvemos al mismo versículo, porque aquí tenemos otra enseñanza que es para ellos, y para ellos es lo que estaba hablando justo ahora Manuel. Para ellos hay un aviso, y es que esa oposición que ellos están haciendo contra el Evangelio de Cristo, y como ha dicho Denise, no contra nosotros, sino contra el Evangelio de Cristo, es indicio de perdición. Es indicio de que ellos van a pasar la eternidad en ese tormento y sufrimiento. Entonces, tenemos que recordar que cuando nos dice aquí que es indicio de perdición, no sabemos si verdaderamente ellos van a ir o no a esa perdición o finalmente van a ser salvados. Porque el primer ejemplo que tenemos de esto, y es un buen ejemplo, es Pablo. Pablo hizo gran oposición a la iglesia. Por lo tanto, él era indicio de que él iba a ir a perdición. Sin embargo, Dios lo llamó. Jesús tuvo un encuentro con él. Y él ahora, en este transcurrir, ha dado esos indicios de salvación. Pero recordemos que para nosotros solamente son los indicios porque no conocemos los corazones de las personas. Solamente Dios los conoce. Y Él sabe quién va a salvación y quién va a perdición. Nosotros en nuestro caminar tenemos que ir siguiendo todos estos indicios que nos llevan a nosotros a creer eso, ¿no? A que somos hijas y hijos de Dios y que vamos hacia esa salvación. Y recordarle a estas personas que se oponen al Evangelio de Cristo cuál es su destino. Ese también es otro aviso que está para nosotros. Decirles que si no creen en el Evangelio, su destino es el infierno. Porque verdaderamente les hace pensar. Si alguien puede leer Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste en el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrieron pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Eso es. Entonces, sabemos que el Señor Jesús va a dar retribución a todos aquellos que no lo conocen y que no obedecieron, y que su destino es esa pena eterna de perdición, excluidos. Y tenemos que pensar seriamente todas esas personas queridas que están a nuestro alrededor y que aún no creen. Y recordar que no es en nuestras fuerzas, por eso tenemos que pedir siempre en oración para que Dios abra su entendimiento y pueda llegar este mensaje a ser entendidos por ellos. Pero no solamente eso, sino también que abra nuestro entendimiento, como decía Talía, para poder presentarles el Evangelio de una forma clara, que lo entiendan. Cada persona es un mundo y cada persona entiende de una forma diferente. Entonces Dios es el que nos da esa estrategia y esa palabra. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces os pregunto, ¿qué nos es concedido? El padecer por Cristo también, no solo el creer en Él, como el padecimiento Eso es. por Él. Nos es concedido creer en Dios y eso es lo que nos hace ser salvos cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Somos hechos hijos de Dios y por lo tanto somos coherederos con Cristo. Y en ese ser coherederos con Cristo también viene este padecimiento, porque así Él nos dejó ejemplo, Él padeció aquí. Pero ¿cuál era la meta que Él tenía? Obedecer a Dios. Y dentro de ese obedecer a Dios está esa salvación eterna, ese descanso completo. Entonces, para nosotros vamos a cobrar ánimo, no estemos intimidados, no nos avergoncemos ante esta oposición, ante este padecimiento y mantengámonos firmes, siempre sabiendo que tenemos ese espíritu de poder. ¿Alguien puede leer Romanos? El espíritu mismo... Ay, Talía. No, lee. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces creemos, nos es concedido creer, porque recordar que somos salvos por gracia, y esto de parte de Dios porque ha permitido que nosotros entendamos. Entonces nos es concedido creer, nos es concedido padecer, pero también nos es concedido glorificarnos en Jesús. Aquí volvemos a ver un tema que se repite en esta carta, que es la unidad, porque somos uno con Jesús y uno con Dios. Todo eso vamos a experimentar porque estamos en Él. Este glorificarnos es ser dignos de ese honor, de ser coherederos, de ser hijos de Él. No porque, volvemos a repetir, no porque lo ganemos, sino porque una vez que hemos sido hechos hijos de Dios, Dios nos santifica y en ese proceso de santificación es donde vamos a caminar como es digno del Evangelio, para ser dignos de ese gran honor que nos ha dado. Y saber que ahí es donde está nuestro consuelo, que Dios es nuestro consuelo, que ante este padecimiento, que ante estas luchas, que ante estas situaciones de vergüenza que podamos servir, que podamos vivir, Él está ahí sirviéndonos de ese consuelo y dándonos ese descanso eterno que es mucho más duradero que el padecimiento temporal que podamos vivir aquí. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís en mí. Es decir, Pablo está hablándole desde su propia experiencia y dándole el ejemplo propio para que ellos entiendan, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Porque Pablo cuando estuvo en Filipos, él fue azotado y encarcelado junto con Silas por haber sacado el espíritu de una muchacha. Entonces ellos vieron ese padecimiento que él pasó y otros que seguramente no se agarran. Y actualmente dice, ahora oís que hay en mí, porque él sigue encarcelado, ahora en Roma está encarcelado. Pero sin embargo, él habla de gozo, de progreso del Evangelio y de la llamado a la unidad. Y recordemos que gozo no es esa alegría pasajera que depende de las circunstancias, sino que el gozo viene de Dios y Él nos lo da a través de nuestra relación íntima con Él. Entonces, cuando el gozo
comienza a desaparecer de nosotros, vamos a buscar más profundamente a Dios, porque Él va a poner ese gozo independientemente de las circunstancias, porque como hemos dicho, no tiene nada que ver con lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso es la alegría. Claro, y aquí sale esta pregunta, ¿no hemos vivido el Evangelio hasta el punto de padecer por él? Pues seguramente no padecer como Pablo, ni como Jesús, principalmente por lo que ha dicho Talía, porque nos encontramos en un país donde hay libertad de expresión. Entonces, que nosotros presentemos el Evangelio, por ello no vamos a ir a la cárcel o no tenemos pena de muerte como sí en otros países. Cobremos ánimo en esto, en presentar el Evangelio, en importarnos poco lo que digan los demás, importarnos mucho lo que diga Dios. Y aquí simplemente deciros que en realidad un refrán popular que es nunca llueve a gusto de todos. Entonces, no nos centremos en querer agradar a las personas, porque no lo vamos a conseguir. Vamos a centrarnos en querer agradar a Dios, porque ahí va a haber paz en nuestro corazón. Habrá personas que estén de acuerdo y personas que no estén de acuerdo, pero nosotros estamos agradando a Dios y eso es lo máximo que podemos conseguir, ese gozo, esa paz. ¿Alguien puede leer Hechos? Y convinieron con él. Perdón, dale. Y Lee tú. convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Eso es. Aquí en Hechos vemos otro ejemplo. Los apóstoles se están refiriendo a Pedro y a Juan, cómo ellos fueron azotados y fueron intimidados. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue su reacción? Estaban gozosos. Eso es, gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre. Bienaventurados los que sufren por mí. ¿Y qué más ¿puedo ocurrió? comentar algo? Sí. Lo que iba a comentar antes, que después me fui por las ramas, que vi un vídeo de un pastor que sirve en una iglesia iraní, de cómo la gente allí, precisamente lo que dice aquí, ¿no? Que se califica de la misma forma si eres homosexual, si eres violador, si eres asesino, si eres cristiano. Te azotan de igual forma, o sea, recibes azotes, o inclusive peor, si dices que eres cristiano, pues puedes ir a la cárcel o puedes morir. Y yo estaba viendo un testimonio de gente iraní y de gente de China en la iglesia, que estaban en una iglesia escondida, en una iglesia en un sótano, de cómo alababan de una forma tan increíble que me daban ganas de estar allí. O sea, realmente se sentía ese gozo por alabar al Dios que ellos han creído, y cómo fuera de esas paredes la gente los persigue, o sea, la gente los mata por ser cristianos, pero a ellos no les importaba, ellos estaban ahí adorando y alabando a Dios, ¿no? Y es increíble cómo vemos que en los países en los que más se sufre, quizá es proporcional al nivel de gozo que puedan tener las personas. Quizás porque a lo mejor tomamos más en serio o profundizamos más en el mensaje, no sé, o porque las vivencias son muchísimo más fuertes, no sé, quizás se necesite mucha más fortaleza espiritual para afrontar toda esa oposición. Sin duda lo que aquí Pedro y Juan hicieron fue no dejarse intimidar, como decía Pablo, en nada intimidados, porque ellos tienen ese espíritu de poder y decían que todos los días en el templo ellos predicaban y en las casas enseñaban también. O sea, así igual nosotros. Aquí quizás hay más eso de la vergüenza, el que dirán o el que pensarán. Igual, no pensemos en eso, sino pensemos en agradar a Dios. ¿Cómo crees que te sentirías si enfrentaras una situación difícil por servir a Cristo? ¿Aceptarías el reto
que Dios te pone delante o desistiría para mantenerte a salvo, porque a salvo ya sabemos que solamente estamos a su lado. Verdaderamente tendríamos que ver ese momento. O sea, nuestra respuesta como cristianos debe ser clara, pero después tenemos que estar ahí en ese momento y enfrentarlo como Pedro enfrentó y negó a Cristo. Entonces vamos de nuevo a fortalecernos en el camino para esos momentos, para tirar hacia adelante, para caminar por el camino que nos ha puesto Cristo, que caminemos, para morar bajo la sombra del Omnipotente, para vivir los principios cristianos, para no ir solamente de visita a esa morada de Dios. Cuando tengo frío me voy al sol y cuando tengo calor me voy a la sombra. No, vamos a permanecer siempre junto a Él, cada día más, cada día viviendo mucho más debajo de su sombra, porque ahí es donde vamos a estar firmes y ahí es donde vamos a encontrar toda esa fortaleza, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que nos va a dar en el momento de que más lo necesitemos y que más lo necesiten los que están a nuestro alrededor. ¿Alguien puede leer? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este es el porqué de esta oposición. Igual nosotros en algún momento estuvimos ahí, pero gracias a esas personas que nos hablaron y gracias a Dios que permitió que renováramos nuestro entendimiento y que le conociéramos. Entonces, acordados siempre de esto. Por eso es importante explicarle de una forma clara y pedirle dirección a Dios en todo momento. Entonces, ante las situaciones de padecimiento, intimidación, vergüenza, recordemos, Dios nos acompaña, Él es justo, Él es consolador, está a nuestro lado. Nos ha dado ese espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Y también tenemos ese mandato de predicar el Evangelio. Es salvación para los que creen, pero es perdición para los que no creen. Y la promesa que viene con esa salvación, que es esa vida eterna, que es por fe y por gracia, por tanto en nada intimidados. Y todo esto genera en nosotros ese crecimiento cristiano que venimos hablando desde el principio, que es un proceso continuo que va a estar ocurriendo durante toda nuestra vida, que es guiado por la palabra, por nuestra relación con Él, por la oración, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ilumina para poder entender su palabra, por esos cristianos maduros que nos ayudan con ejemplos claros, y está producido en todo momento por Dios, generando en nosotros esa conducta cristiana que veníamos hablando, que debe ser digna de Cristo, firme en el Evangelio de la fe, santificada, unida en un mismo espíritu, porque somos la Iglesia y fortalecida en la oración y la comunión con Dios. ¿Alguien puede leer? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Cuántos tipos de consuelo o de amparo de parte de Dios podemos ver aquí? Cuatro. Consolación en Cristo. La consolación en Cristo es sabernos depositarios de esa promesa de salvación, que es para vida eterna. Entonces, ¿qué mayor consuelo es saber que creemos en Él, que padeceremos por Él, pero que seremos glorificados por Él también, que tendremos esa vida en reposo y calma al lado de Dios, donde nada nos va a faltar? Ese consuelo de amor que viene de nuestro Dios, que tomó su tiempo tan valioso para crearnos individualmente y hacernos únicos a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿cómo no pensar que un Dios que tomó ese tiempo para cuidarnos a nosotros, para crearnos a nosotros, no nos va a cuidar en nuestra vida? Esta comunión de espíritu sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, que es nuestro maestro, que nos ayuda a entender la Escritura, que es nuestro consolador, que es nuestra guía, es el que nos da esa sabiduría. Entonces, eso también es un gran consuelo para nosotros.
y ese afecto entrañable que viene de un corazón puro, que ha sido renovado de todos nosotros, de nuestros hermanos, que es lo que produce Dios en nosotros, ese amor por los demás. Y también habla de esta misericordia, que es tan buena conocer que tenemos un Dios tan misericordioso, que aunque caigamos en este caminar, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, reconducirnos al camino que Él tiene para nosotros, traernos de nuevo a su casa. ¿Alguien puede leer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gracias. Pues aquí lo vemos muy claro, ¿no? También nos ha sido concedido esa consolación que viene de Dios. Entonces, en esos momentos vamos a la fuente de consolación, que es el propio Dios. Y no para quedárnoslas nosotras, sino también para compartir a los demás como todo lo que nos da Dios. Entonces, consolemos con el mismo consuelo con el que somos consolados. Y aquí igual sale esta pregunta: si tomas tu tiempo y dedicación para consolar a aquellos que lo necesitan, que están a tu alrededor. Porque Dios tomó ese tiempo precioso suyo para crearte, para cuidarte cada día. Entonces, recordemos también que debemos parar a veces en nuestra vida un poco loca, un poco rápida, para cuidar a los que tenemos cerca, a nuestro lado, que vemos que tienen necesidades, para consolarlos. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí yo creo que está muy claro, ¿no? ¿Qué nos dice? Unánime. Unidad. La iglesia es una en Cristo y Cristo es uno con Dios. Entonces, todos unánimes, sintiendo lo mismo, caminando juntos, unánimes. Y para eso tenemos que fortalecer esa unión. Y como hemos dicho, esa unión siempre se fortalece con una conducta digna de Cristo, porque eso va a llevar al amor, va a llevar a la humildad, va a llevar al servicio y va a llevar a gran cantidad de cosas que van a hacer que dejemos cualquier problema que salga entre nosotros, que lo podamos resolver. ¿Y alguien puede leer estos dos versículos? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De aquí qué aprendemos? Pues la humildad, ¿no? Y ver a los demás como superiores a nosotros, no pensar solo en nosotros siendo egoístas, sino ponernos en el lugar de los demás también y ayudarlos en lo que podamos. Eso es. En Colosenses dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces recordemos que a quien estamos sirviendo es al Señor. Entonces nada de contiendas ni vanagloria, porque no estamos sirviendo a los hombres, aunque sean ellos los que están delante de nosotros, sino que estamos sirviendo a Dios. Hacedlo de corazón, como para el Señor, con humildad, estimándolos superiores a nosotros mismos, porque ya dijo Jesús que el que quiera ser mayor entre todos nosotros sea nuestro siervo, ¿no? Sea el siervo de todos. Y aquí sale esta reflexión: ¿cuáles son nuestros motivos de servir a los demás? Que no sea vanagloria, que no sea ser visto por los demás, que no sea que seamos reconocidos, sino que sea el servir a Dios y hacerlo de corazón. Y si tenemos ese deseo de servir, oremos a Dios para que Él nos ponga donde debemos estar sirviendo, porque ahí vamos a ser muy efectivos, porque vamos a estar totalmente respaldados por Él. Si aplicáramos todo lo que aquí nos dice Filipenses 2 del 1 al 4, yo creo
que sin duda serviríamos a Dios, tendríamos una conducta digna de Cristo y seguiríamos fortaleciendo esta unidad y siendo santificados. Y ya para terminar, me quedo con estos 3 versículos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo este mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, vemos como aquí Pablo llama a estar unidos en Cristo para afrontar toda esa oposición y sobre todo siendo fortalecidos por Él, porque en Él reposamos, bajo su sombra vivimos, con sus principios caminamos, así no vamos a caer. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, no sé si tenéis alguna duda, y antes de iros sí me gustaría comentar algo, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Vale. Bueno, quería comentar rapidito para no pasarnos mucho de la hora con respecto a los PGs y a la enseñanza de Filipenses en los PGs. Como ustedes sabéis, estamos haciendo estas clases un poco más ampliadas para los miembros de los líderes de PG, pero sobre todo para que tengáis herramientas o tengamos herramientas para si hay alguna duda que surja con respecto a este estudio, podamos responderla. Pero digamos que no os agobiéis en el sentido de querer dar esta clase en el PG porque ese no es el objetivo. Entonces, para eso facilitamos un bosquejo que es, como su propio nombre indica, una guía. Es como una esquemita para ayudarnos a presentar esta palabra que está siendo estudiada aquí, pero no para reproducirla de forma íntegra. Y quizá yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos experiencia en los PG, sabemos que los PG son grupos muy dinámicos, donde hay mucha interacción y que probablemente ese bosquejo en una sola tarde no pueda ser visto. A veces podrá ser visto y otras veces pues no podrá ser visto completo. Entonces no os agobiéis por eso. Lo importante es estudiar la palabra, leer ese texto, pensar y meditar en él. Y sobre todo porque cada PG es diferente. Entonces si por ejemplo hay 5 o 6 preguntas, a lo mejor un PG en esa tarde tiene una necesidad especial de centrarse solamente en 2 de esas preguntas que abren un debate, para profundizar un poco más en esa parte. Entonces, como líderes de PG, os animo a que decidáis en función de las necesidades de vuestro PG de esa tarde en concreto, qué es lo que se debe de presentar y hablar o debatir. Y bueno, igual comentar mi experiencia, que algunas veces sí hemos tenido todos nuestra guía y al final no se ha visto nada de la guía tal cual estaba. Por supuesto, siempre se ha estudiado la palabra, se sigue el contenido, el mismo para todo, pero por la situación de las personas en esa tarde se ha hablado o se ha profundizado más en un ámbito, en un aspecto concreto de esa palabra que hemos visto. Así que recordar que lo importante es enseñar la palabra, pero para que todos meditemos en esa palabra. Entonces, si son una pregunta, si son 2 preguntas, 3 preguntas las que os da tiempo, o sale una nueva a raíz del texto de ese PG de esa tarde, adelante, porque tenéis las herramientas. No sé si me he explicado. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo paso los PowerPoint, que de hecho se me ha olvidado pasar de la semana pasada, pero sí os aconsejo que no paséis el PowerPoint tal cual, sino que hagáis uno amoldado a lo que podáis ver en esa tarde, quizás con 5 diapositivas como mucho, si utilizáis PowerPoint. Si no utilizáis, nada. Entonces eso son como recomendaciones. Ahí no me da cuenta de dejar compartirla. ¿Alguien más quiere comentar algo con respecto a esto? ¿No? Vale, Pastor, no sé si quiere añadir alguna cosa más. Sí, dar gracias a Dios por esta clase más, por vosotras.
por esta enseñanza que habla de todo lo que estamos viviendo y que necesitamos conocer aún más, que es la unidad de la iglesia. ¿Vale? Registro aquí que hoy hemos tenido 86% de los líderes que están actuando. O sea, estamos bastante conectados. Los que no han podido estar es porque tienen otra clase que está coincidiendo y no pueden liberarse. Es la práctica de la unidad de un mismo propósito que acabamos de escuchar. Dios ya nos está bendiciendo y vamos a ver grandes cosas. Que Dios nos bendiga. Y los que puedan, a las 22:59 vamos a orar juntos. Hoy. Que Dios los bendiga. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Talía. Amén. Gracias a David. ustedes. Chao. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.